7 de la mañana, 17 minutos. Colombia decide 2026. En este momento faltan 12 días, 42 minutos. Bueno, corren los segundos para que se abran las urnas este domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. En Candidatos al Tablero Económicos de Negocios de Itu, Daliana Garzón conversa con el candidato Abelardo de la Espriella. Justamente conversan sobre esas propuestas económicas con las que asegura el candidato el país podría crecer por encima del 7%. En Candidatos al Tablero Económico de Negocios de Itu, el día de hoy tengo el gusto de saludar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Mil gracias por candidato. La invitación. Mil gracias a usted. Es un placer estar aquí contigo. Por aceptar esta invitación a hablar además de propuestas económicas muy importantes para todos los colombianos y más en esta coyuntura en la que está el país. Gracias. Arranquemos con algunas de sus propuestas, candidato. Por un lado, política fiscal y gasto público. Sí. Usted plantea una reducción del Estado. ¿Cómo planea hacer esto? Una reducción del Estado hasta de un 40% en los 4 años de mandato. Porque tal como está planteado, el Estado colombiano es inviable financieramente. Colombia tiene más de 700.000 funcionarios y contratistas que le sobran. Por eso tenemos que reducirlo, pero no vamos a dejar tirada a esa gente. Hay que indemnizarlos, por supuesto, y además ver cómo le conseguimos cupo en el sector privado. Yo pienso también en esas familias. El ahorro estructural, si tú tomas todo lo que está sobre la mesa, exenciones tributarias, más de 100 billones de pesos, 80 billones de pesos que se pierden en corrupción, y por ahí 90 millones de pesos en contrabando y evasión, tú puedes hacer y empezar a hacer un ahorro estructural, en donde la honestidad y el manejo de los recursos públicos sean sagrados, para que no se roben la plata. Si la plata no se la roban, alcanza para todo. Y reducción de la carga tributaria. Empresarios como usted hoy están que no dan. No, todo el que produzca y genere empleo, hay que bajarle impuestos, como corresponde. Y hay que ampliar la base tributaria para combatir la informalidad y la evasión. Eso me parece que es fundamental y es la regla general, pero bajar impuestos a lo que dé. Ahora bien, si tú recoges lo que hay sobre la mesa con exenciones tributarias, corrupción, con la plata que se pierde por el contrabando, tú puedes empezar a reducir los impuestos de una manera significativa. Por ejemplo, el 52% del valor de un galón de gasolina corresponde a impuestos. Podemos bajar la gasolina, el 4 por 1000, etcétera, etcétera. Ya vamos a ahondar también en esos temas. Por el lado del sector energético y minero, vemos hoy proyectos de fracking que están frenados, que sabemos que la principal fuente de ingresos de nuestro país depende del petróleo y justamente de activos clave, por ejemplo, el Permian en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la exploración de hidrocarburos? A lo que dé. Vamos a llevar la producción de 700 y pico mil barriles a 1.300.000, con fracking responsable, con respeto por el medio ambiente. ¿Qué va a pasar con la gerencia de Ecopetrol hoy tan criticada? Bueno, esperamos que el bandido que está de gerente de Ecopetrol, que es un ladrón, termine preso y nosotros vamos a regresar a lo que debe ser, a un gobierno corporativo, con técnicos, con gente que sepa, para que Ecopetrol vuelva a ser la empresa más importante del Estado colombiano y llevarla a producir de 700.000 a 1.300.000 barriles con responsabilidad ambiental. Candidato, ¿le va a apostar a las nuevas energías? Pero por supuesto, la generación de las energías tradicionales tiene que ir acompasada con la generación de nuevas energías y tenemos todas las posibilidades en Colombia para hacerlo. Recibimos también las propuestas en materia social. Hoy vemos que Colombia es un país de arrendatarios y no de propietarios. ¿Usted está haciendo una apuesta en ese sentido? Es fundamental. Mi programa se llama Colombia, país de propietarios. Los países en donde la gente tiene su casa, que es el sueño más profundo y grande de un ciudadano, son más pacíficos, porque la gente cuando tiene su casa, que es su sueño máximo, lo piensa 2 veces antes de bajarse del taxi, pelear, dispararle a la mujer, etcétera, etcétera. Un país de propietarios no solamente le cumple el sueño a los colombianos, sino que además nos convierte en un país menos violento. Ojo con eso, y está estudiado, porque se ha estudiado mucho ese tema en Italia, por ejemplo, en donde el 94% de la población tiene casa propia. ¿Volverán los vivienda ni casa allá? Sí, claro, por supuesto, pero fíjate, y vamos a hacer que los bancos presten al 2% real anual, no al 17%. Y si los bancos colombianos no quieren prestar a eso, le abro la puerta a los bancos de afuera para que presten al 2%. Pero ¿tú crees que una persona puede comprar casa pagando el 17%? Eso no es posible. Tenemos que tener créditos razonables y justos con el pueblo colombiano. En la lucha contra el hambre, ¿cómo tengo un va programa que se llama Matemos el Hambre. Hay 20 millones de compatriotas que se van a la cama con una mala comida. Hay ciudades de Colombia, en barrios marginales, en donde la gente cocina periódico. Eso no puede pasar. Tenemos todos los baldíos, tenemos todas las tierras.
Los empresarios que tengan tierras nos pueden cultivar arroz y demás productos del campo para matar el hambre a nuestros compatriotas y le rebajamos los impuestos, obras o impuestos por obras. Se puede hacer, ha faltado voluntad política. En mi gobierno no se va a ir ningún colombiano con hambre a la cama. Y no un tema menos importante en el tema social, y es la tecnología que se ha venido planteando también para evitar esos procesos Blockchain. de corrupción en la contratación pública. Blockchain, inteligencia artificial, todo online, se acabó la robadera, se acabó la extorsión, se acabó la vagabundina. La tecnología te ayuda a todo eso. Revisemos ahora, candidato. Mira que lo del programa del hambre yo lo hice en pandemia, cosecha solidaria. Le compraba a los campesinos, compré 850 toneladas de productos del campo en departamentos, en 8 departamentos de Colombia. Activé el campo sin intermediarios y repartí con el ejército y la policía esos alimentos. O sea, un impulso al agro de manera Claro, contundente. tú le compras la cosecha a los campesinos, los pones a sembrar en los baldíos del Estado, les dices a los empresarios, oye, tienes 300 hectáreas ahí, pon 200, las sembramos de arroz y te la recibo como obras por impuestos, por Y es ejemplo. que, de hecho, candidato, hoy el sector agro también está jalonando las exportaciones de nuestro país. Voy Sí, justamente total. para allá, para ese desarrollo rural. Pero no por políticas públicas por claras, industrial. sino por comportamientos, por ejemplo, el del café. El comportamiento del café no obedece una política pública o una política de gobierno seria de este gobierno. Obedece el precio internacional y una serie de factores diferentes y a la valentía del gremio cafetero. ¿Qué va a pasar con la expansión agrícola? Imagínate, nosotros tenemos menos del 10% explotado en nuestra frontera agrícola. Eso hay que expandirlo. Porque uno de los motores que propongo para que despegue la economía colombiana es precisamente el agro. Yo creo que ahí está el presente y el futuro de Colombia. Podemos ser como un Mato Grosso en Brasil. Hace 25 años Mato Grosso era un peladero. Hoy es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Eso lo podemos hacer con Colombia. Tenemos las tierras, tenemos todo. Hay que hacer unos ajustes legales, hay que resolver unos temas, pero lo importante es la voluntad. Yo quiero que Colombia se convierta en la despensa agrícola del mundo y lo podemos hacer. ¿Qué va a pasar también con la propiedad privada para este sector puntual hoy tan poco cobijado? Respeto total para la propiedad privada. Es que un país que no defiende su propiedad privada es un país que no defiende su democracia. A ese asunto jurídico es al que me refería en la respuesta anterior. Lo vamos a resolver también. Candidato, por último, quiero preguntarle por estos temas que no son menos importantes, pero antes quiero preguntarle por el tema de la informalidad. Lo mencionaba usted al inicio de esta conversación. Hoy estamos en una tasa muy cercana al 55%. Terrible. Más de 13 millones de Terrible, colombianos terrible. en informalidad. En el rebusque. Muchos millones ganan menos del mínimo. ¿Qué va a hacer para combatir este flagelo que nos ha acompañado? Pero fíjate que si ampliamos la base gravable, podemos combatir un poquito la informalidad. Y nosotros tenemos que promocionar junto al sector privado la creación de más empleos formales para sacar a la gente de esa informalidad y de ese rebusque. Eso es una deuda histórica y hay que hacerlo. ¿Qué va a pasar ahora sí con el impuesto al patrimonio? Se cumplió la segunda cuota recientemente, más de 15.000 empresas cobijadas. Yo lo eliminaría, claro. Ok. Listo, sí. ¿Qué va a pasar con la ¿Habrá una nueva reforma tributaria apenas llegue? ¿Sí o no? Sí, pero hay que aclararle a la gente para qué. Es que la reforma tributaria no solamente es para subir los impuestos, yo quiero una reforma tributaria para bajar los impuestos, que es distinto. Que quede claro, con esa glosa ahí. ¿Correcto? Bajar impuestos, nunca subirlos. ¿Dará vía a los proyectos de fracking? Pero, of course, yes. ¿Va a eliminar el impuesto del No 4%? te quepa la menor duda, es el impuesto más repelente que hay. Para todas esas transacciones bancarias que voy a hacer. Así es, terrible. Tú tienes que pagar plata por mover tu plata. ¿En qué país ha visto eso? Y porque además seguimos usando mucho el efectivo en Colombia. No, terrible. 8 de cada 10 Pero transacciones eso se siguen haciendo en efectivo. Está bien, pero eso es lo que genera el 4 por mil. Claro, justamente. por esa eliminación. Incluso podemos empezar a formalizar más gente, incluyéndola en el sistema financiero, no cobrando ese impuesto absurdo. La gente lo haría o no. Claro, sí. Bueno, sería una solución. ¿Relaciones comerciales plenas con Sí, Venezuela? Sí, pero a través de Washington, con la Secretaría de Estado. Yo no me voy a sentar con esos malandros de Venezuela bajo ninguna circunstancia. ¿Qué va a pasar también con las relaciones con Ecuador? Ayer vimos una tasa de arancel que se ajustó del 100 al 75%. ¿Está en sus planes también? Eso es un desastre. ¿Restablecer plenamente esas relaciones? Total, eso se arregla cuando salga. Mira, esto de las relaciones con Ecuador y de las relaciones con Estados Unidos se resuelve como cuando una mujer está con un mal hombre que no le da su lugar, la trata mal, un día se decide, lo deja y se encuentra un tipo que le abre la puerta, la ama, la respeta, la pone en el lugar que se merece y todo cambia. Cuando cambie el gobierno, cambiarán las relaciones con Estados Unidos, con Israel, con Europa y con el Ecuador. Candidato, con todas estas propuestas, ¿va a volver Colombia a crecer a su máximo potencial por encima del 4,5%? No te quepa la menor duda. Mira, yo puse de vicepresidente a uno de los economistas más destacados de Colombia. Sin duda. Exministro de Hacienda, el ministro de Comercio Exterior. ¿Por qué crees que lo puse ahí? Porque es que el gran problema, o el segundo gran problema de Colombia es el económico. El primero es la seguridad. Y con José Manuel estamos diseñando un programa de recuperación económica que implica activar los 5 motores de la economía colombiana, que son hidrocarburos, energía y minería, infraestructura y construcción, agro.
turismo, nuevas tecnologías, innovación e inteligencia artificial. ¿Cuánto nos tomará crecer al 7% como usted lo está proponiendo, Yo, candidato? yo espero que lo podamos hacer en el tercer año, haciendo un cálculo razonable. ¿Un ajuste gradual? Un ajuste gradual. Me gustaría que fuera de un solo coñazo, pero es un imposible porque vamos a encontrar una destrucción económica como nunca antes la ha visto Colombia. Pero lo vamos a lograr y vamos a llegar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Tenemos hoy una deuda externa que supera los 250.000 millones de dólares. Una tragedia. ¿Cómo Una vamos tragedia. a revertir esa tendencia? Mira, el país, tú lo sabes, va en un camino a un despeñadero económico. A mí me dicen, vas a encontrar la olla raspada. Yo digo, no, la olla se la van a llevar también. Hay que resolver muchas cosas, pero lo podemos hacer, te voy a decir cómo. Porque siempre pensamos en el hueco fiscal, en el sobregiro y no pensamos en crecer. Y con todas las riquezas que tenemos en el subsuelo colombiano, eso explotado responsablemente, activando los proyectos de infraestructura, haciendo lo que hay que hacer con el agro, eso se puede resolver y se puede refinanciar también la deuda externa, que es lo que hay que lograr para manejar un problema que se está tragando las finanzas del país. Porque ¿cuánto del presupuesto se va a pago de la deuda externa? La mayor parte de ese presupuesto. Imagínate un país que está pagando el sobregiro. Eso hay que verlo, eso hay que resolverlo y confío en que lo podamos hacer con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano. Pues candidato a la presidencia, Abelardo Lasprilla. Gracias por la Mil invitación. gracias por su tiempo. Ha Ahí sido un están placer. las propuestas económicas y nos vemos Firme en un por la próximo patria. tablero.